En aumento van las tensiones entre Chile Vamos y el Partido Republicano, al parecer. Hoy, en entrevista con TTC Radio, la candidata Evelyn Matei acusó que desde la colectividad liderada por José Antonio Kast han impulsado una campaña, dijo, asquerosa en su contra, denunciando además la alteración de videos donde ella aparece hablando. Para hablar de otros temas, por supuesto, estamos aquí en el estudio con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Senador, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Tengo varios temas. Comencemos por esto. Usted también integrante del comité político, podríamos decir, de la candidata Evelyn Matei. Ella es bien directa en decir que estos videos donde dice si tuviera Alzheimer o una incapacidad, digamos, para poder gobernar, porque finalmente esto es una estrategia comunicacional en redes que es usado aquí en Chile, en otros países. No la justifico para nada. De hecho, digo, es algo que se debería desterrar, pero existe. Pero ella apunta al Partido Republicano o habla de los republicanos que están haciendo este video. A ver, primero, yo creo que yo no soy muy de redes sociales, pero las pocas veces, cuando lo veo TikTok o veo Instagram, y es impresionante como hace un tiempo esta parte ha habido una campaña de desinformación increíble, que es importante, alterando lo que es una entrevista a una persona. Es como si yo dijera, voy a decir una vez nomás, y ese se alarga 10, dura 15 10 segundos, miro claro. para arriba, y eso es una forma de menoscabar la candidatura absolutamente inaceptable. Y eso es lo que plantea. Ella no dice quiénes son. Ante la pregunta del periodista lo plantea que son algunas personas que están identificados con candidaturas más a la derecha. Claro, porque no habla del Partido Republicano, pero sí habla de republicanos, porque son cuentas que siguen, digamos... Son cuentas así, tampoco son afines, digamos, con José Antonio Kast. Son cuentas así, pero aquí lo importante es el tema de fondo. O sea, el tema de fondo es cómo un país va a poder aceptar, o por lo menos no denunciar, cuando hay una situación de un ataque personal, injusto, arbitrario, fake y alterado. Porque uno puede decir, puede cambiar incluso la pregunta, aquí cambia la actitud, y esto es mucho más sofisticado. Sí. Aquí se cambia la forma de responder, la forma de las caras, la forma de las respuestas. Y eso, obviamente, altera lo que debería ser, aquí vamos al tema, una discusión de fondo. Mira, yo creo que esta es la elección probablemente más copernicana de este siglo, y he estado en hartas elecciones, porque hay dos propuestas muy distintas. Uno, el continuismo de este gobierno en la versión más radical. No cabe duda que la candidata Jara del Partido Comunista es la más radical de las candidaturas que nunca ha existido en Chile en materia electoral, y particularmente después la más de un radical gobierno, porque es militante del Partido Comunista. ¿Por qué es radical? Porque está a la izquierda del actual gobierno. Eso sí que yo creo que nadie lo puede dudar. Y además del Partido Comunista. Ahora, que se también dijo en su minuto de Gabriel Boric cuando era candidato. No, pero es que claro, pero esto es mucho más objetivamente, mucho más radical. Vamos a volver a lo de Boric. Y obviamente es una campaña que reivindica muchas de las cosas que tuvieron que ver con el mamarracho constitucional. Aquí no estamos hablando de cosas casuales, fueron los mismos que estuvieron activamente, también tuvo el presidente, pero con el actual presidente, con los matapacos, con la refundación de Carabineros, con toda una estructura de sociedad muy disruptiva. Y esa, en una elección democrática, fue la candidata que eligió el oficialismo para representarlo. Bueno, y obviamente, frente a una alternativa de esa naturaleza, hay una necesidad de plantear una candidatura distinta, que creo que tiene más posibilidades de ganar, y donde hay una discusión interna que es legítima respecto de quién puede representar. Yo, en lo personal, creo que la candidata Matei tiene mucho más capacidad de incluir a todos, creo que tiene mucho más capacidad de congregar, y este es un país que necesita eso, congregar mayorías para ganarle a la continuidad del oficialismo. Lo que no puede ser Entonces, en ese escenario, Johannes Kaiser. yo creo que es más difícil que lo haga. Yo, como en la vida no hay nada, tiene nadie asegurado, no, a diferencia de lo que dijo el presidente republicano, la suerte no está echada. En una campaña de hoy día, donde hay un cortoplacismo frenético, todo va cambiando, todo cambia en 15 días, puede volver a, yo creo que va a volver a cambiar, pero lo importante es ir definiendo ese proyecto, y la clave de definir ese proyecto es no descalificar los proyectos, porque eso altera completamente el sentido de unidad que debe existir. Nosotros tratamos primero de hacer una primaria única entre todos los candidatos de las oposiciones, nos dijeron que no, después una lista única, también nos dijeron que no. Pero ya, está bien, eso son decisiones políticas, pero que de alguna manera la alteración de la verdad respecto a las candidaturas... El presidente del Partido Republicano, Agustín Esquella, dijo que desde Chile Vamos les dieron un portazo a la posibilidad de conversar, siendo que ellos siempre han dicho que no es su intención la lista única. Pero si nosotros, algún tipo de mediación, no sé. No, pues que tampoco uno necesita un arbitraje para esto, es una voluntad. O sea, si le propusimos... y se lo decimos ahora, digamos, una lista única, sería lo más razonable, porque se aprovechan los votos de todos para tener un mejor resultado. ¿Para qué? Para poder gobernar el evento que el candidato que yo espero de la derecha pueda triunfar en esta próxima elección presidencial. O sea, ahí está el tema de fondo. ¿Cómo
Fíjate que faltan 4 meses para esta campaña. Entonces pueden ser 4 meses de propuestas, de ideas, legítimo, de postulación. Nosotros creemos que es el orden, el progreso y la esperanza es la clave para lo que viene. Creo que el Matei tiene justo el día lo que necesitamos. Experiencia en un gobierno que no puede haber sido más inexperto. Eficiencia, fue alcaldesa muy importante en Chile, de un gobierno que no tiene eficiencia, y ahí tenemos que involucrar en la esperanza. Entonces, la invitación es a discutir esas cosas, no a tratar de tergiversar las posiciones respecto a lo que uno ocurre. Queda tiempo, pero vamos a hacer. Y yo entiendo, es muy distinto a que le digan que hay un tema mental o una enfermedad. Esto ni siquiera da para discutirlo más de fondo. Eso es lo que está pasa, bien. claro. Pero igualmente, no sé si denostativo, pero sí una comparación quizá odiosa, cuando por ejemplo la candidata Evelyn Matei dice, bueno, pues yo he estado en cargo de ejecutivo, el de al lado no. Es que yo creo que es súper legítimo. Y o sea, yo soy mejor que él porque yo he sido alcaldesa, porque estaba en el Parlamento, él fue diputado, de hecho. Alguien puede decir, no, es interesante el punto, y te encuentro razón en el planteamiento. ¿Cuánto vale la experiencia? En un momento determinado el gobierno actual, su mérito es que no tenían experiencia. Su mérito es decir, ¿sabe qué más? No estamos contaminados. Los aires nuevos. Los aires nuevos, vamos a cambiar todo para bien. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo creo que ha sido un muy mal gobierno. Entonces, ¿qué es lo que conclusión uno tiene? Hay que tener experiencia. Eficiencia. Un gobierno que se planteó también sin, como no tenía experiencia, tampoco podía mostrar logros. ¿Qué es lo que ha mostrado? Un gran grado de ineficiencia. Entonces, la experiencia y la eficiencia hoy día son activos. Ahora, alguien legítimamente puede decir, mire, yo quiero que gobierne alguien que no tenga experiencia porque quiero que se innove en esa materia. Es una discusión política, eso no es una discusión peyorativa, esas son condiciones para poder enfrentar una elección de buena manera hacia adelante. Y ojalá ese fuera el tono del debate, si las elecciones no tienen por qué ser conflictos, digamos, irreductibles, no, son opciones para ver cuál es la mejor alternativa para gobernar Chile, sobre todo después de un muy mal gobierno. Si no hubiéramos tenido un gobierno ahora, quizá el oficialismo importaría menos, no sería tan dramático. Pero yo creo que sería una muy mala señal. Y por eso, creo, y eso está dentro de lo legítimo, ¿sí? Creo que quien tiene capacidad de unir un arco más amplio de ciudadanos detrás y hacer ese orden, progreso y esperanza es Matei. Ahora, no se está eso lo van a decir los electores. Y no se está reflejando la encuesta. Yo sé que es una fotografía del momento, pero cuando se marca una tendencia preocupa y también llama a... ¿Cómo se despega de ahí? Pero mira, déjame hacerte una... Hace 4 años atrás yo estuve revisando fíjate que a esta altura la elección presidencial, 4 años atrás, lo estaba liderando Sichel. Sí, a uno se lo olvida. Segundo iba Boric. Tercero, al alza, iba Jarna Proboste. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Digamos que hoy día, no es que me guste, te lo estoy haciendo, que es una... Hoy día hay lo que yo llamo un cortoplacismo frenético. Porque las redes ayudan mucho, Internet, todo es inmediato, todo es emocional. Entonces de repente estamos todos para allá, o muchos para allá, o muchos para acá. Entonces estas cosas van evolucionando. Y yo creo, y aquí es mi tesis, que esta elección, que es copernicana, se va a parecer mucho a lo que ocurrió en el primer proceso constituyente, donde, recuérdate, había un 80% de personas que decían votaron a favor de la nueva constitución. Sí. Se eligieron los constituyentes. Y cuando empezó a avanzar el proceso, esa misma gente se empezó a dar cuenta que el tipo de país que se iba a construir era completamente distinto de lo que se había imaginado. No vamos a volver, el multiculturalismo, las dos justicias, hacer Chile de nuevo. Por el 60%, y se rechazó por el 62% de los votos. Entonces yo tiendo a pensar que esta elección va a ir fluyendo hacia, como es tan importante como es copernicana. Copernicana quiero decir que es muy de dos mundos diferentes. Creo que se va a ir produciendo con el paso de los días una mucho mayor toma de conciencia de quién puede formar esas mayorías y qué pueden darle orden, progreso y esperanza. Y yo creo que en ese escenario Evelyn Matei tiene una gran opción de ganar. Ahora, hay que ver, como todo en la vida, hay que ver, estas cosas van, nadie tiene clavada la rueda. A propósito, y siguiendo lo que decía usted, ¿tiene esperanza en que se lleguen a acuerdos por el tema parlamentario? ¿Con la derecha o las derechas? Parece que esto ya está más o menos definido. Sobre las oposiciones, pero mira, todavía queda un mes. Yo siempre tengo esperanza. La esperanza... Lo último que se pierde. Lo último que se... No, y además que creo que tendría tanto sentido común, creo que sobre todo es que desde las bancadas del oficialismo, aparentemente, no sé si lo van a hacer una lista común, entonces poco razonable no hacer el esfuerzo hasta el último minuto para hacer una lista común en todo el país. Es lo que, por lógica, uno debería aspirar y eso es lo que estamos intentando. Senador, tengo otros temas. El directorio de Servicio de Impuestos Internos, me imagino usted tiene claro lo que fue este reportaje de TVN, los descargos también, la aclaración de Javier Echeverry. Usted estaba durante mucho tiempo en la Comisión de Hacienda, le ha tocado pasar... Ya no estoy.
¿Ya no está? Justo hace como 2 meses. Pero estuvo varios años. Sí, estuvo harto. Le tocó varios directores de servicios de impuestos internos Sí. ser citado a la comisión, etcétera. ¿Debería renunciar? Ay, yo no soy de los que anda pidiendo, nunca ha sido por forma de ser eso, que se da cuenta que a la primera siempre le piden que... No, yo creo que lo primero es que hay que aclarar. Hay algunos que es deporte nacional pedir la renuncia. Yo hay unos rankings que alguna vez me mostraron personas que han pedido 20 renuncias, digamos, pero bueno, no, yo tengo una visión, creo que lo que se ha planteado obviamente es delicado, grave. No es una cosa cualquiera y eso... No está entre los 65.000 que no regularizaron no está y pagan dentro, menos no contribución. está dentro, porque tiene un rol... Está dentro, pero... Porque está dentro de esa persona que tiene un rol distinto, digamos, obviamente, el director. Lo que hay que determinar bien es lo que yo entendí, esto son como noticias, esto es parte del inmediatismo frenético, Sí, porque totalmente. esta entrevista fue ayer, ¿no? Hace 3 días. Pero el Anteayer. conflicto El más... martes fue el reportaje y la entrevista la entrevista ayer. Ha hablado en otros medios también. Sí, no, te quiero referir lo inmediato Sí. que es todo, a eso me refiero. Si no por voy a hacer, supuesto. es todo y uno tiene que tener como opinión. Entonces, lo primero que me parece razonable es ver si efectivamente en su momento el director hizo la presentación a impuestos internos que se hace respecto de cuando hay una ampliación, entiendo que es una ampliación de vivienda, digamos, y eso hay un rol de impuestos internos de activar y refijar las contribuciones, tema que vuelve a aparecer por la cantidad, por los revalúos y por la Sí. cantidad de que Lo complejo que no dice es lo que el mismo. servicio de impuestos internos no hizo la pega. Por eso, eso es que es lo Y importante. que él llegó y dijo, solucionenme esto. Por eso es lo Pero que- siendo el director, no pudo hacer algo que de hecho se solucionó hace un par de semanas. Bueno, pero eso es lo que te quiero decir. Primero que hay que terminar esa historia. Te fijas, hay que terminar, no más que historia, los hechos de la historia, no hay que ser una historia. ¿Se presentaron los documentos o no? ¿Hubo una gestión útil para efecto de retasar la propiedad? Porque al final, todas estas medidas, ¿qué es lo que buscan? Es retasar la propiedad, ¿para qué? ¿Para que el avalúo sea mayor? ¿Para qué? Para que la contribución sea mayor. Esa es más o menos Ahora, pero la filosofía. En la práctica, en lo que ha sucedido con otras situaciones, digamos, donde el Servicio de Impuesto Interno hace una fiscalización y aumenta el avalúo, no ha sido necesario, y tengo que hablar porque hay varios ejemplos, la recepción final, la situación del No es municipio, necesario. No es o sea, necesario. llegar y No es- decir, no es esto necesario. tiene más metros que calza. Efectivamente, no es necesario. Pero sí requiere un acto por parte de impuestos internos. Eso no es. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué no ocurrió? Si no ocurrió en ni una parte de Chile, no ocurrió en la comuna. Claro, el director dijo que la y información que él entregó durante esos 9 eso años tendrá se perdió en Servicio de Impuesto Interno, pero tendrá que apareció ver después. quién lo perdió, quién lo encontró. Son cosas que son parte indispensable de un proceso. Pero tampoco. Pero complica y su eso posición, perdón, pero lo complica, complica. y Una antes pena- complica su posición también considerando las declaraciones que ha tenido sobre la discusión de las contribuciones, las medidas que Lo se están complica, anunciando, obviamente. cuando dijo que los que critican o alegan por el tema de contribución el 20% más rico de Chile. Yo creo que Ustedes fueron el críticos como el Udíes. conjunto de declaraciones que hizo obviamente complica la situación. Si no hubiera declarado lo que dijo, obviamente sería distinto. Ahora, también extraña, digamos, que esto pareciera que hay sectores del mismo oficialismo hoy día que he visto, digamos, que han salido muy activados en contra del... Entonces uno tiene que decir qué es lo que está O pasando. sea, yo lo he visto. que El consenso, anteriormente- la oposición también le pide. No, a todos, pero Todos. curiosamente, no estoy diciendo eso, pero curiosamente Parra también decía, ahí la se derecha, genera... la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Así lo decía Parra, como decía usted. Pero bueno, dejemos que estas cosas se investiguen y se investiguen Usted llama, bueno, No. el ministro de Hacienda y el presidente, Que a mí me obviamente, toca- el que más tiene. ¿sabes lo que pasa? Me ha tocado tanto ver procesos que se inician de una forma y terminan de otra. Por eso hay que ver los procesos. Y si termina de la forma que aparentemente puede terminar, que termine de esa manera. Y eso es lo que corresponde. Lo que corresponde es aplicar las normas jurídicas respecto a una situación que es delicada, y respecto, obviamente, se requiere la respuesta formal y la investigación formal que tenga impuesto interno. Otro tema, senador. Lo voy a bombardear con temas. Está interesante esta conversación. La unidad de fomento. Terminar con la unidad de fomento o restringir Mira. el cobro de unidad de fomento en algunos contratos. Porque Aquí estamos viendo- el diputado Manuchelio y Chicardini han salido como a decir no es la UEF eliminarla. No, pero yo lo encuentro que es una demagogia. ¿Cómo lo ve usted? Yo honestamente creo que pocas cosas más inspirada por una lógica demagógica, porque a través de eso, ¿qué se le está diciendo? Que la vida eventualmente va a ser más barata, que eso es lo que se trata de plantear. Yo he visto hace ratito un conjunto de parlamentarios de izquierda, no necesariamente esto, sino un conjunto de izquierda que está en una política que yo francamente no lo entiendo. Brevemente. Primero, hace un año, el gobierno presentó un conjunto de proyectos para generar más inversión en Chile, que fue largamente discutida en el Congreso. Permiso sectorial. No, antes de eso, antes. de inversión. Ok. Se aprobó. Y cuando y el gobierno fue, el ministro Marcel decía, oye, esto es muy importante para que rápidamente vuelva a existir inversión en Chile. Tenía 4 pilares. Cuando va a publicarse la ley, veta
el presidente de la República veta su propia ley. Yo eso sí que no lo había visto nunca. Con un tema de agua, lo estoy simplificando. Yo he visto vetos, pero nunca veto a sí mismo. Es una cosa muy rara que solo en Chile ocurre. Ahora, el presidente, con la herramienta que tiene, cuando hay la discusión va avanzando en el Congreso, cambian los proyectos. Es que nunca se planteó que no estuviera de acuerdo. Este tema se planteó. Y yo creo que el veto está mal planteado en el sentido de que está equivocado respecto a la situación. Pero déjame seguir la secuencia. Un gobierno se veta a sí mismo. Es una cosa muy extraña respecto de algo que era pilar. No había ocurrido antes y algo que era esencial para la inversión. 15 días después viene el proyecto de permisología, que lleva 2 años, que es vital para terminar con los trámites. Cuando iba a ser publicado, el oficialismo se recurre a sí mismo y va al tribunal, los mismos que apoyaron, el Tribunal Constitucional, para paralizar, porque los efectos de algunas normas de permisología que sí han sido estudiados. Y ahora tenemos la tercera, como la negación, digamos. Ahora los mismos parlamentarios van contra lo que ha dicho el ministro Marcel respecto de la necesidad de reajustar la unidad de fomento. ¿Sería un terremoto, como dice? Es más que un terremoto, fíjese el efecto que tendría. ¿Sí? Obviamente, ¿qué significaría eso en la práctica? Obviamente que los plazos para construir viviendas, por ejemplo, no podrían ser, no diga 30, 20 ni 10 años, tendría que ser a 5 años, a 3 años, como es en los países que no tienen unidades reajustables, o los créditos, porque nadie va a prestarle a alguien que si no sabe cómo se va a reajustar en función porque la inflación no es plana. Porque la inflación no es plana, porque si la inflación uno supiera que la inflación siempre va a ser 2. Ustedes dicen 2 más tanto, pero sigue no siendo así. El día de mañana, después de una pandemia, llega a 14 o viene una baja en la economía y es 1, no tiene nada que ver la lógica del ahorro y por tanto la hoja del crédito. Pero eso con los créditos hipotecarios, pero en otros contratos. Salud, por ejemplo. Todos los contratos. Los colegios. En los colegios, de repente, como me decía. Se aplica lo mismo. Lo mismo, es que el mismo criterio. O sea, no habría, todos le cobrarían mensualmente. O usted, como el eventual ahorrante, usted ahorraría si el reajuste es. No hay reajuste implícito porque no hay UF. Entonces, ¿quién haría la otra parte del esfuerzo? Cuando no hay una moneda dura, porque si usted tuviéramos dólares, o uno podría decir el dólar es la UF en sí mismo, pero esto de plantear, además que sabe qué pasa, que es como sesentero, ochentero, es como de los viejos tiempos. El candidato presidencial lo planteó en su minuto. Claro, por eso mismo, pero lo planteó el año 89, o sea, estamos en el año 2025, entonces recurrir a la misma fórmula para pero el tema igual está abierto, una sensación. ¿Ah? No se ha cerrado el tema. Yo creo que siempre se ha cerrado, lo que pasa es que uno siempre puede abrir cualquier tema. Ya. O sea, si fuera por abrir tema, uno puede abrirlo indefinidamente. Lo que pasa es que pensar cuál es el efecto, o sea, crear un sueño y al final empezar a hacer lo que dicen, no, que no es para estas cosas sí, para estas cosas no. Aquí lo que el país necesita es volver a crecer. Y para poder crecer se requiere inversión, se requiere dar confianza, se requiere reglas del juego clara. Justo lo que no se requiere es decir, mire, ¿sabe qué más? Yo no voy a hacer, no sé si va a haber la reajustabilidad de la OEF, o no sé si va a haber otra reforma tributaria, o no sé si hay otra reforma de otra cosa. Aquí lo único que hace eso es chantar Chile. Mira, Chile crecía al 5 o 6% y el crecimiento hizo que tuviéramos más pega, mejores sueldos, que el país creciera, mucho más casa, muchos más alumnos que podían estudiar, el país fue creciendo. Y desde el año 2000, hace 10 años atrás, por un conjunto de normas, se trancó. Y lo que era potente, hoy día tenemos un país frenado, que obviamente tiene, olvídate la cantidad de viviendas que faltan para los sectores medios. Hoy día, para un joven o para una familia, es muy difícil comprar una casa. No era así hace algunos años atrás. Hoy día es muy difícil salir de la casa, porque lo van a asaltar probablemente. Hoy día es muy difícil tener vía de plaza por los temidos. Entonces, aboquémonos a esos temas. Orden, progreso y esperanza. Tratemos de generar esa nueva realidad. No tratemos de generar esas medidas cortoplacistas como diciendo, mire, yo cambio el instrumento. En el fondo lo es como decir, ¿sabes? Si lo vamos a estar usando harto el lema de la bandera de Brasil. Sí, que orden, progreso y esperanza. Sí, pero a la chilena. Pero son... Es como sacarle el termómetro. Y eso creo que no puede ocurrir. Yo espero que en lo que venga vayámonos a la seriedad. Creo que a Chile le falta para hacer buenas políticas públicas. Y creo que enfrentado el tema de la seguridad y enfrentado el tema del crecimiento económico, que es clave para el país, vamos a poder salir adelante. Pero si no, vamos a seguir esta especie de, no sé, de frenazo que a todos nos angustia. Senador Coloma, lo último, el minuto que me queda. Cosena,
parlamentarios que piden el COSENA, por la situación de este sicario liberado, por la situación de las Fuerzas Armadas, droga, investigaciones que siguen en curso, evidentemente. Hoy día, claro, es más bien anecdótico, un poquito para la risa, pero es también un reflejo de lo que sucede en el Congreso. Se le preguntaba al presidente del Senado, Manuel José Sandón, fuera de micrófono, saliendo el micrófono, digamos, se le sale, me van a matar los diputados, pero ya ahí lo dejo, digamos. Están ahí, un chilenismo. No, mira, a mí me tocó... Más allá de la retórica, sí, la forma, y puede molestar evidentemente a algún otro diputado, pero ¿usted considera que se está abusando o extremando, digamos, el llamar al COSENA constantemente? Y se lo pregunto porque en la oposición se ha pedido varias ocasiones. Pero mira, el COSENA se ha usado, o sea, se ha recurrido muy pocas veces. Yo muy pocas veces, contado con los dedos de la mano. A mí me tocó cuando fui presidente del Senado, fui convocado por el presidente Boric, básicamente teníamos el caso del Teniente Ojeda, todo lo que ocurrió respecto a eso, y yo tengo la impresión que es una instancia muy útil cuando hay momentos institucionales complejos. A mí me parece lo que ha pasado con un sicario, porque estamos hablando, por lo que uno dice, un sicario, ya que haya sicario en Chile ya es impresionante, uno se acostumbró a que haya sicario, que es liberado después de haberse apresado. Imagínense qué hace Carabineros, qué hace la PDI, con lo que tiene que haber costado, arriesgado la vida de personas para atrapar a alguien, para encontrarlo, para atraparlo. Y después sale por un, no sé, algo que no, yo creo que amerita una revisión de las máximas instancias institucionales. A mí me parecía ¿Usted pediría que citara al COSENA? A mí me parecía razonable la constitución de COSENA. Entiendo que otros pueden pensar distinto, no voy a hacer ni un tema, pero también las instituciones tienen que funcionar. Lo que pasa es que cuando uno empieza a estar atrapado por el narcotráfico, por el crimen organizado, uno no se puede rendir, uno tiene que buscar toda la institucionalidad posible. No es que eso vaya a solucionar todo, pero sí tener capacidad de entendimiento de las distintas autoridades de cuáles son las medidas que hay que tomar o dónde estamos flaqueando. Pero usted no es simbólico, o sea, es más que simbólico, a eso me refiero. En esta reunión del COSENA, esto lo puedo decir ahora, porque esto está privado hasta que salgan las actas. Sí, digamos, claro. Y salieron las actas, digamos. Sí. Y ahí el director de la época de la PDI ya advirtió, cosas que no estaba tan claro, el número de bandas internacionales que estaban operando en el país, que no era una, dos, ni cinco, ni 10, los números, los nombres, y eso generó un conjunto de políticas públicas en materia legal, por ejemplo, aceleró todo un proceso de la Fiscalía Supraterritorial. Hasta ahora Chile, los delitos se investigan regionalmente, porque así se suponía que era hoy día. Pero no es la conexión región hoy día la conexión. Entonces, si un fiscal ocurre algo en Arica, después y esa misma banda hace algo en el Maule, en Biobío. No se ve por jurisdicción. No se ve por jurisdicción. Entonces, eso mismo nos hizo reflexionar que esas cosas hay que cambiarlas. Y por eso ahora está la Fiscalía Supraterritorial, que empieza a funcionar ahora, que va a tomar en su conjunto determinados delitos, porque son bandas internacionales que tienen su origen en otra parte de Latinoamérica, generalmente, ¿sí? Y tienen efectos en Chile. Entonces, ese es el tipo de cosas que surgen después de sesiones como esa. Ahora, no quiere decir que todo se va a resolver, pero creo que hay que hacer un esfuerzo por recurrir al máximo de la institucionalidad que nuestro país tiene para defenderse de estos ataques y misericordia del crimen organizado que viene en jaque en nuestro país. Senador Coloma, nuevamente gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.